No queda ningún lugar a dudas que ser padres es un anhelo natural y legítimo que tiene todo ser humano. Pero esto a la vez implica una gran responsabilidad. Tan grande es la responsabilidad de nuestra paternidad que en el Salmo 127, en el versículo 3, la Biblia nos dice lo siguiente: He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Herencia del Señor son los hijos. Qué maravilloso, qué don precioso es poder ser padres, tener hijos, criarlos. Y en estos tiempos donde la práctica del aborto se ha generalizado y en muchas constituciones se está legalizando, la Biblia dice, cosa de estima es el fruto del vientre. Cuando usted tiene la posibilidad de ser mamá o papá, honre el nombre del Señor porque es un don maravilloso que el Señor le ha concedido. Y es más, dice que es como una saeta en mano del valiente, como una flecha que se extiende hacia el futuro. Nosotros somos el resultado de generaciones pasadas, como el arco, como una flecha que llega hasta este tiempo, y a la vez nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, extendemos hacia el futuro a través de nuestros hijos la gran cadena de la existencia humana. Pero también es cierto que la mayoría de nosotros no hemos sido debidamente informados acerca de cómo ser padres. En la mayoría de los hogares se pone en práctica lo que dijo el poeta Antonio Mallado: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y cuando aprendemos a ser padres ya nos estamos retirando de la vida de nuestros hijos. Por eso los jóvenes de la iglesia saben que cuando viene un matrimonio y me dice: pastor, vamos a ser papá dentro de poco tiempo y es el primer hijo que van a tener, siempre les hago una visita y les comparto algunas cosas que me hubiera gustado que otros me hubieran hablado a mí. Porque realmente nos estamos haciendo padres a fuerza de entusiasmo, de golpe. Cometemos errores y cometemos aciertos, pero muchas veces sin mucha sabiduría. Ahora, toda nuestra conducta está pautada por errores y aciertos. Y por supuesto también nuestro rol de padres. ¿Sabe que yo he llegado a una conclusión? No podemos saber hasta qué punto hemos educado bien a nuestros hijos hasta que ellos tienen 30 o 40 años. ¿Sabe por qué? Porque es en esa etapa de la vida donde realmente se muestra el ser humano tal cual es. Si le hemos enseñado verdaderos valores, principios, conductas, si lo hemos hecho fuerte o débil, cómo él ha manejado el hogar que ha formado y cómo enfrenta los vaivenes y luchas de la vida. Allí se muestra realmente la calidad de un ser humano. Pero eso no quita que debemos contemplar algunas cosas mientras estamos criando y mientras estamos educando a nuestros hijos. Hay caminos para transitar y hay sendas que nos enseña la palabra de Dios. Yo quiero hablarles de algunos errores frecuentes de nuestra paternidad. El primer error que solemos cometer los padres es el de la sobreprotección. Esto sucede cuando el padre o la madre quieren vivir a través del hijo. No le permiten tomar sus propias decisiones. Lo deciden todo por ellos. Y ese niño y esa niña que se fue criando en un hogar donde él no pudo desarrollar un sano individualismo, llegará a la edad adulta lleno de temores e inseguridades. Es el típico adulto que cada vez que tiene que tomar una decisión sufre enormemente. No sabe para dónde ir y necesariamente está buscando que alguien le diga lo que tiene que hacer. ¿Sabe cuántos adultos vienen y me dicen: pastor, yo quiero que usted me diga lo que tengo que hacer, porque lo que usted me diga es la palabra de Dios? Mire qué responsabilidad pone sobre mí. Me considera como su papá y su mamá.
que toda la vida tomó decisiones por ellos y ahora quiere que yo u otras personas sigan tomando decisiones. Debemos permitir que nuestros hijos vean un panorama amplio. Demos a ellos la oportunidad y la sabiduría de cómo tienen que elegir. A veces creemos que le hacemos bien a nuestros hijos cuando estamos en un control absoluto sobre ellos, pero no nos damos cuenta que es lo contrario. Saben, los padres tenemos que ir dando grados de independencia a nuestros hijos, dependiendo de la edad. A veces sucede que cuando llega la etapa del noviazgo, la persona capta que su novio o su novia están bajo la protección y tutela continua de sus padres. Y sueñan e imaginan que cuando se casen se va a hacer realidad aquello de al fin solos. Y no se dan cuenta que sus padres están metidos dentro del novio o la novia y que será difícil sacarlo de sus vidas, especialmente cuando hay dependencia económica. Los suegros, los padres, están metidos dentro de todos nosotros. Nos han enseñado muchas cosas y eso influye positiva o negativamente sobre el futuro hogar. Muchos jóvenes rompen sus matrimonios o no lo desarrollan saludablemente porque siguen tan ligados a sus padres que aún psíquicamente no se han casado. Tienen una libreta de matrimonio, viven bajo un mismo techo, pero están todo el tiempo pendientes de lo que sucede en el hogar paterno. ¿Saben que hay gente que se levanta, o mujeres que se levantan y se dirigen automáticamente al hogar de sus padres? Pasan allí todo el día absorbiendo lo que pasa en ese lugar y luego en la noche vuelven a su casa con su marido. Todo este tipo de situaciones genera una dependencia que cuando la mujer percibe que la fuente de autoridad son sus suegros, pierde el respeto por su marido. Los padres sobreprotectores, cuando sus hijos se casan, les gusta usar una frase: yo no perdí una hija, gané un hijo. Yo no perdí un hijo, gané una hija. Mentira. Usted siempre quiere ganar, ese es el problema. Usted ha perdido a su hijo y usted ha perdido a su hija. Usted se ganó una nuera o se ganó un yerno y aunque no le guste, se recibió de suegro. Esta es la realidad de nuestra existencia. Yo no quiero criar hijos para ganar hijas o hijos, sino para recibirme de suegro y poder tener yerno o nuera. Esa es la voluntad de Dios, porque dice la Biblia: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dicho de otro modo, nunca dejamos de ser padres de nuestros hijos, pero lo que sí, dejamos de tener autoridad sobre la vida de ellos. Pero esto no sucede radicalmente el día que se casan. Esto sucede en los pequeños grados de independencia que les vamos dando. El segundo error que podemos cometer en nuestra paternidad es tener como estilo de vida el perfeccionismo. ¿Saben que algunos nos dejamos llevar por este ambiente altamente competitivo en el cual nuestra sociedad se encuentra? Donde triunfan los más capaces, los exitosos, donde el más fuerte aplasta al más débil, donde el pez grande se come al pez chico, y de alguna manera nosotros intentamos que nuestros hijos alcancen el nivel de perfección y éxito de este tiempo. A veces les colocamos metas tan elevadas e inalcanzables que ese niño termina desalentándose. Miren, yo he visto la forma de calificar que tienen algunos modernos colegios. Colocan en el carnet de las notas cuál fue la nota más elevada de la clase, cuál es el promedio general de la clase y cuál es la nota del alumno.
Entonces eso genera dentro del mismo colegio una gran competencia. Los alumnos que alcanzan las notas más elevadas se sienten exitosos, fuertes y van a tener el celo y la envidia de los de abajo. Los que no llegan se van a sentir incapaces, desdichados, porque nunca pueden alcanzar aquello que se les coloca por delante. Y todavía viene el padre y la madre y le dice: yo que con tanto esfuerzo estoy pagando este colegio para que vos puedas hacerte un lugar en la vida, un espacio en la vida, todavía me traes estas notas. Y es allí que aparece una gran cantidad de niños que tienen que recurrir al psicólogo porque no pueden sobrellevar esta gran presión que apareció de un modo temprano en sus vidas. Estos padres perfeccionistas siempre están descalificando a sus hijos con expresiones tales como: yo a tu edad había hecho cosas más importantes, había logrado más, o la nunca bien recibida comparación con los hermanos. Tu hermano o tu hermana ha logrado más cosas que vos. Y en este sentido hacemos que nuestro hijo sienta una gran tristeza. Esto termina siempre destruyendo a nuestros hijos, su autoestima, y más adelante se transforma en el típico adulto insatisfecho. ¿Sabe por qué? Porque siente culpa o siente vergüenza porque nunca alcanza lo máximo. Ahora enseñemos a nuestros hijos a ser laboriosos, a ser emprendedores, a dar lo mejor de sí mismos. Pero no les vamos a enseñar a que él logre nuestras expectativas, lo que yo espero que mi hijo sea. Yo recuerdo un joven que conocí en la Argentina, que él estaba totalmente desanimado. Su hijo quería el bien para él. Y como quería el bien para él, lo único que pensaba este hombre que no había estudiado, que no había tenido posibilidades educativas, era que su hijo se recibiera de médico. Y él pensaba que su hijo, siendo médico, iba a alcanzar lo máximo en la vida. Pero este joven se recibió. Y un día vino con el título ante su padre y le dijo: papá, ¿vos querías que yo sea médico? Tomá, te doy el diploma, colgalo en tu pared. Jamás trabajó como médico. Es un muchacho desdichado, triste, frustrado. Ese estilo de vida que le quiso imponer su padre no le ayudó a desarrollar sus propias habilidades. Si tenemos varios hijos, debemos aceptarles a cada uno con sus virtudes y con sus limitaciones. Todos nuestros hijos no son iguales, no tienen las mismas habilidades ni las mismas capacidades. Y evidentemente no podemos ponerles a todos en un mismo plano y hacer que todos alcancen el mismo nivel. No roboticemos a los hijos a nuestro esquema. El tercer error que podemos cometer nosotros los padres: conceptos equivocados acerca de la disciplina. Una vida sin disciplina se transforma en indisciplinada. Una vida sin orden, en desordenada. Una vida sin metas, no tiene rumbo. Por lo tanto, debemos tener un sano concepto de la disciplina. La disciplina tiene dos acepciones diferentes. La primera de ellas se entiende por disciplina las pautas de conducta que ordenan la actividad. Tiene que haber pautas, tiene que haber normas en un hogar. Y hay familias que viven totalmente desorganizadas, no tienen horarios, no hay horario para levantarse, no hay horario para acostarse, no hay horario para comer, no hay horario para pasear, no hay horario para concurrir a la iglesia. Es un desorden total y completo donde nadie sabe para dónde ir. Y el ajetreo de la vida moderna nos lleva a que todos corran para todos lados, y esto atenta contra el desarrollo de las relaciones
humanas. Si usted está desarrollando una familia en este tiempo, sabe muy bien lo que estoy diciendo. Usted tiene sus propios horarios de trabajo, sus hijos los horarios de estudios. Lograr que toda la familia se reúna alrededor de la mesa para comer es algo muy difícil, pero tenemos que empezar a aprender a ordenar la vida. No es probable o no es posible llevar una familia adelante cuando la gente queda hasta tarde mirando televisión y al otro día se duerme y no llega a sus trabajos. Estamos formando personas para el fracaso. Tiene que haber lineamientos. En este sentido, cuando no tenemos orden, no tenemos espacios para compartir. Y se produce un mutuo desconocimiento. Ni los hijos pueden conocer en plenitud a sus padres, ni los padres a sus hijos. No tienen tiempo para escucharles, para verles llorar o reír. No tienen tiempo para hablar con la maestra de la escuela, o no tienen tiempo para compartirles y aconsejarles y orar junto a ellos cuando están por tomar decisiones más importantes en la medida que van creciendo. Cuando un niño, cuando un joven crece en un ambiente de orden, será más fácil que ordene su mundo interno. Y será más fácil que en el futuro lleve orden en sus tareas y en su trabajo. El segundo concepto de disciplina es el castigo correctivo. Desde el auge de la psicología, que ha invadido todo, donde es más importante la prédica del psicólogo que la del pastor, se acabó la disciplina correctiva. El que le da una palmada a su hijo se transforma en un violento que debe ser denunciado ante la sociedad por tratos y destratos y maltratos. Yo me guío por la Biblia. La Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas al muchacho consentido avergonzará a su madre. Usted cría un muchacho consentido, una chica consentida, y usted va a ver la vergüenza que le traerá en el futuro. La Biblia nos enseña que debe haber disciplina. Yo sé que hay algunas personas que son violentas y cometen atrocidades contra sus hijos. Estábamos en una situación con niños muy pobres y vino uno lastimado. Y cuando se le preguntó a qué se debía que estaba lastimado, él dijo, el concubino de mi mamá me tiró una botella y me lastimó. Sin duda que eso es un acto de violencia que debe ser condenado. Yo estoy hablando de la sana corrección que un padre amoroso debe dar a su hijo. A veces cuando hablo con algunos mayores, les escucho, les veo actuar y pienso, yo creo que a este le faltó una buena paliza que cuando era chico. Ahora de grande es tarde, pero se nota que le faltó. Porque la Biblia dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mientras tengas esperanza, mientras puedas gobernarle, mientras sea pequeño, ordena y llegado el caso, disciplina, mas no te apresures a destruirlo, ten cuidado. La disciplina tiene que guardar relación con la falta cometida. No debe ir más allá del tipo de falta que se ha cometido. Nunca debe proyectar broncas personales ni violencia. También cuando se indican pautas de conducta, ambos padres tienen que estar de acuerdo. Y no puede ser que un hijo negocie con un padre y luego vaya con el otro e intente torcer lo que se ha decidido. Así que los padres deben ponerse de acuerdo y el tipo de disciplina debe ser acorde a la edad. Estos son algunos de los errores que podemos cometer. Claro que podemos cometer más. Pero yo quiero hablar de algunos de los aciertos que debemos tener como padres. El primer acierto es que a nuestros hijos debemos transmitirles valores elevados. Todos tenemos valores que hemos incorporado a nuestra vida y que transmitimos a nuestros hijos. El problema es que algunos valores
son totalmente desechables y algunos valores son elevados. Y lo que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos son los valores elevados. Mire, frecuentemente escucho a los padres que me dicen: yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Entonces, a veces me voy para mi casa pensando, ¿qué es lo que yo no tuve cuando era niño? Y se me ocurrieron algunas cosas que no tuve, y las anoté. Yo no tuve computadora, ni microondas. En mi casa no había automóvil, tampoco teléfono celular. No había lavavajillas, ni calefacción, ni aire acondicionado. Tampoco concurrí a un colegio bilingüe, nunca fui a cenar a un restaurante con mis padres, no practiqué deportes en un club privado, ni fuimos de vacaciones ni al Caribe ni a Orlando. También aclaro que no hay nada de malo en eso. Si alguno lo puede hacer, que lo haga. Y algunas de las cosas que no tuve hoy las tengo. Pero estoy queriendo recordar aquellas cosas que no tuve cuando era niño. También recuerdo que no teníamos una casa propia, vivíamos en casa alquilada, que tenía, como se construía antes, con claraboyas. Pero lo que sí doy gracias a Dios es que a mí no me criaron para que yo tuviera lo que mis padres no tuvieron. En otras palabras, no me presionaron por sus desdichas. Porque ¿sabe lo que estamos diciendo los padres cuando decimos yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tengo? Yo quiero que mi hijo tenga aquello que yo creo que hace felices a los hombres. Dinero, prestigio, fama, electrodomésticos. Yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. O sea, la causa de mis desdichas se las transmito a mis hijos. Dicho de otro modo, yo estoy transmitiéndole a mi hijo que sea un eslabón más en esa gran cadena de infelices y amargados que hay sobre la tierra. Pero yo sí lo que quiero es al revés. Yo no estoy criando a mis hijos para que ellos tengan lo que yo no tuve. Yo estoy criando a mis hijos para que ellos tengan lo que sí tuve. Y ojalá su hijo tenga lo que yo tuve. Y ojalá todos los niños de la tierra tengan lo que sí tuve. ¿Y sabe lo que tuve? El amor de mis padres, alguna buena paliza de vez en cuando, fuerzas para desarrollar lo que eran mis habilidades, apoyo cuando les transmití lo que era mi vocación, aliento, límites en horarios. Había un control de las personas que se vinculaban a mi vida, si eran buenas o malas personas. Claro que fue muy feliz mi niñez. ¿Cuánto me marcó? Yo me sentía rico, me sentía pleno. Si podía jugar en la calle al fútbol y no temer a los violadores, asesinos que hay en esta época. Yo podía reír y podía llorar y podía ir a una escuela y hasta tenía un chanchito con el cual ahorraba plata. Además de eso, en mi casa había un Primus, que era un aparato que calentaba el hogar. Se colocaba un ladrillo encima y luego de envolverlo en un trapo lo metían dentro de la cama y qué noches calentitas pasaba yo con todo eso que tenía. Por eso, de todo corazón le deseo que su hijo no tenga lo que yo no tuve. Le deseo que tenga lo que sí tuve. Y piense por un momento en lo que tuvo y transmita eso a sus hijos. En el libro ¿Para qué sirven los hijos?, Jaime Barilco escribió: solo Dios es capaz de hacer algo de la nada, pero en el caso de los jóvenes son aquello que nosotros hacemos de ellos. Dicho de otro modo, no le echen más la culpa a los jóvenes. Los jóvenes son el resultado de lo que los adultos le hemos transmitido. De ahora en adelante, tratemos de ser adultos con valores elevados para tener jóvenes que honren y glorifiquen a Dios y sean felices. La segunda cosa que podemos tener como un acierto en la vida es transmitir vida espiritual. Un ser humano no se construye desde afuera, se construye desde adentro.
Y es allí donde llega Jesucristo, quien dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Traiga a su hijo a la casa de Dios, enséñele la palabra del Señor, no la religión esclavizante que ata, que es triste, que es amargada. Yo estoy hablando de la vida espiritual que se produce cuando una persona le entrega su corazón a Cristo. Desde un comienzo, cuando Dios formó a las familias de su pueblo, le dijo lo siguiente: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios nos invita a que llevemos a nuestros hijos a través de la palabra de Dios, pero primero tenemos que ir nosotros, porque nuestras actitudes espirituales le van a mostrar a nuestros hijos la importancia que tiene esto en la vida. Si un padre no viene a la iglesia, no concurre, se queda en la casa porque duerme o está cansado o porque tiene que cocinar, ¿qué le está transmitiendo a su hijo? Que es más importante un plato de comida que el estar en la casa del Señor. Pero cuando cualquier situación, aunque llueva o truene o relampaguee, me hace venir y estar porque amo la presencia de Dios y la casa de Dios, es esto lo que le estoy transmitiendo a mi hijo. Dice la Biblia: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. No queda duda, ¿no? Tenemos errores y tenemos aciertos. Necesitamos la gracia de Dios, no es tarea fácil. Y ojalá que lo que estamos construyendo hoy en la vida de nuestros hijos, cuando ellos lleguen adultos, puedan repetir los aciertos que aquí acabamos de señalar. Pero aquí hay una oración que tengo escrita de la madre del general Douglas MacArthur. Esta oración es una oración que podemos tener todos los padres. Y ante esta cosa tan difícil, podemos orar así: dame, Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuándo es débil, y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea inflexible en la derrota, honrado, humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando debe erguir el pecho. Un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo, sino por el camino áspero, aguijoñado por las dificultades. Allí déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame, Señor, un hijo cuyo corazón sea limpio, cuyos ideales sean altos, un hijo que se domine a sí mismo antes que pretenda dominar a los demás, un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar, un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo esto, agrégale suficiente sentido del buen humor, de modo que pueda ser siempre serio. Dale humildad, para que pueda recordar siempre la sencillez de tu verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces, yo, su madre, su padre, me atreveré a murmurar: no he vivido en vano. Esta oración, en esta hoja amarillenta que tengo en mis manos, fue el regalo que me hizo mi madre el 5 de mayo del 78, cuando cumplía 20 años. Ojalá un día Dios le responda a la oración. Y ojalá esta oración la podamos hacer todos nosotros por nuestros hijos y que Dios la responda. Que el Señor nos bendiga.